Gloria a Dios. Comenzamos leyendo un fragmento del Salmo 40. Dice el Salmo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria a Dios. Las maravillas del Señor no pueden ser enumeradas porque son demasiadas, ¿no? Para la gloria de su nombre. Continuamos la clase que empezamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas atrás. Si quieres, sube un poquito el micrófono para la grabación. Conociendo a Jesús, este es el tema que estamos desarrollando, porque tenemos que conocer un poco sobre nuestro Salvador. Los puntos que hablamos la semana pasada y terminamos de los 6 puntos que vamos a desarrollar. Sobre Jesús tiene el dominio eterno. El primer punto que desarrollamos la semana pasada fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y hablamos sobre esto y la clase está pues grabada, y el que quiera pues saber más puede ir a la página de One Way Church Miami en YouTube, y ahí encontrará más estudios sobre esto. Hoy vamos a desarrollar el punto número 2 porque son 6. Y el punto número 2 es: Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Sabemos que, sí, yo creo que puede subirlo un poquito. Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra, es porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor de toda la creación, cosa que ningún rey de la tierra puede reclamar que es así, porque el único creador es el Señor. Así que por eso es que dice que Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra, porque Él es el único rey, el único creador. La palabra Señor tiene diferentes significados y hoy vamos a ver por qué es que tiene diferentes significados. Tiene significado en palabra griega y en palabra hebrea. Tiene un poco de eco. La palabra Señor en griego es Adón, A-D-O-N, y en hebreo es Adonai. ¿Qué significa Adón y Adonai? Señor, amo, Señor y amo, Señor. La modalidad Adón se encuentra, esta palabra Adón como Señor, con minúscula, se encuentra 334 veces, y la forma Adonai, que es un uso exclusivo como un nombre divino, Adonai, Señor con S mayúscula, se encuentra 439 veces en la Biblia. Así que Adón, que es Señor con minúscula, se encuentra 334 veces, y la forma Adonai, que es Señor con mayúscula, que es exclusivamente para el nombre divino de Dios, se encuentra 439 veces. Adón, a menudo, esta palabra Adón, a menudo se usa como un título de respeto. En algunos casos, la persona así que se destacaba con este nombre por una posición de autoridad. Por ejemplo, vayamos a Génesis, que es el primer caso en la Biblia donde se usa esta palabra Adón en hebreo. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 12. ¿Por qué estamos estudiando? Bueno, porque estamos viendo que no hay otro mayor nombre ni rey de la tierra, y si sabemos que es así, tenemos que aprender y estudiar los diferentes significados en la palabra. Adón a menudo se usa como un título de respeto. En algunos casos las personas
se llamaban, cuando iban a decir Señor, usaban esta palabra Adón, que es una posición de autoridad. En Génesis 18:12, vamos a ver qué dice ahí. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces usó la palabra Adón como alguien que tenía autoridad sobre ella, pero es de posición, ¿ok? Esta es la palabra que usa aquí. La palabra Adonai se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ya esto es Adonai, Señor con mayúscula. Le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Entonces, el término aparece a menudo también, esta palabra Adonai, Señor con mayúscula, aparece también en muchos salmos. Por ejemplo, vayamos al Salmo 68. Entonces vemos aquí que hay una diferencia entre Adón y Adonai. ¿Ok? Adón es de posición y es Señor con minúscula. Y casi siempre se usa cuando es de una persona que destacaba una posición de autoridad, como Abraham, como Señor. Entonces, vamos a ver ahora Adonai. Salmo 68, 17. Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor del Sinaí a su santuario. Aquí la palabra Señor es con S mayúscula y la palabra que se usó allí era Adonai en hebreo. Vayamos ahora al Salmo 86, 3. Dice el Salmo 86, 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. La palabra que se usó allí es la palabra Adonai en hebreo. ¿Ok? Adonai, que es también Jehová, que es exclusivamente un nombre divino de Dios. Señor y Jehová. La palabra original escrita es Adonai, que quiere decir Señor con mayúscula, como leímos en el Salmo 68, 17, y en el Salmo 86, 3 es Jehová. 4. El 4. Dice el pastor que lea el 4, dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor Adonai, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Casi siempre los hebreos le llaman Adonai, no le dicen Señor. Pero nosotros también en la traducción, que es lo mismo, Adonai como Señor, que es un nombre exclusivamente divino, lo podemos usar también. Ahora vayamos a... El micrófono, por favor. Lo bajaste, yo lo tenía puesto. La palabra Adonai. Como dije que la palabra Adonai está 439 veces en la Biblia. Wow. Y nombre de autoridad Adón está 334 veces. Entonces, vayamos a Isaías. Isaías 29.
Isaías 29:13. Dice pues el Señor, dice pues Adonai, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Aquí la palabra es Adonai, Señor, con mayúscula. Vayamos a Isaías 40:10, un poquito más adelante. He aquí Jehová, ahora fíjate que la palabra se usa doblemente. Jehová el Señor, Adonai y Adonai, vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Así que vemos aquí doble uso de la palabra Adonai. Ahora vayamos a otra palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Vamos a ver la palabra Yahweh, que es también Señor. ¿Ah? Deletrea, ok. Y-E-H-W-E-H. Yahweh, que es también Señor. Aparece sin vocales. Aparece, nosotros la escribimos con vocales, pero originalmente la palabra Yahweh, es sin vocal, que es Yahweh. Es como Yahweh, no tiene vocal. Es como así. Es silencioso. Es como cuando Yahweh, como cuando uno respira. Entonces originalmente es YHWH, aparece sin vocales y por eso se debate su pronunciación exacta. Jehová, Yahweh, Yahweh. En castellano, Yavet. El texto hebraico introduce las vocales de Adonai y los estudios judíos lo pronuncian Adonai. Todos los hebreos le dicen Adonai, Señor, Jehová, Señor, Yahweh, Yahvé. Este uso de la palabra se encuentra, fíjate cuántas veces se encuentra esta palabra. 6.828 veces en todos los periodos de los hebreos, en todos los periodos del hebreo bíblico. 6.828 veces, Yahvé, que es Señor Adonai. En castellano, Yahweh. Ahora, el Señor en el Nuevo Testamento. Esto era en el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra el Señor en el Nuevo Testamento. El Señor es Kyrios. K-Y-R-I-O-S. Kyrios. Título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todos los cosmos. Kyrios, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre toda la historia humana y sobre todos los cosmos. En el Nuevo Testamento, Señor, Kyrios, se refiere principalmente a Jesucristo. Los discípulos de Jesús lo llamaron Kyrios, que es un nombre atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria, reconociendo su autoridad como el Mesías prometido. La aplicación de este título a Jesús afirma su divinidad y su dominio absoluto sobre todas las cosas, porque el subtítulo de esta enseñanza es, Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Además, en el Nuevo Testamento se utiliza Señor para referirse también a Dios Padre, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Adonai. Pero en el Nuevo Testamento también se utiliza Señor para referirse a Dios.
En este contexto expresa la naturaleza trascendente de la divinidad y de la omnipotencia de Dios, su supremacía sobre todas las creación. Y vamos a ver qué quiere decir esto de naturaleza trascendente, porque si yo te hablo de esto y no te explico qué quiere decir, entonces te vas a quedar como a la mitad. Entonces, vayamos otra vez, dice, Señor se refiere a Dios Padre en el Nuevo Testamento. Los discípulos, en este contexto se expresa, como Dios Padre, se expresa la trascendente y omnipotencia de Dios y la supremacía por sobre todas las cosas. Trascendente, ¿qué significa? Que está por encima de todo. Trascendente es la naturaleza de Dios, que está por encima de todo. Es independiente a todos los demás. Eso es trascendencia. En relación con Dios, trascendente es la idea de que Él existe por encima e independientemente de toda la creación. En otras palabras, no hay ninguna cosa creada que no ha sido creada por Él. Eso es la trascendencia de Dios, que es su naturaleza, o que se iguala a su poder. Además, nada más puede interferir, es trascendente porque nada puede interferir con su poder. Nada puede interferir con su poder. Él creó por su poder, creó el espacio, por eso es trascendente. Creó el espacio, creó el tiempo, creó la energía y la materia. Por lo tanto, Él puede controlar todas las cosas como Él quiera. Por eso es trascendente, porque está por encima de ¿qué? De todo. Por eso es trascendente. Bíblicamente encontramos este concepto mencionado de diferentes maneras. Primer concepto, bíblicamente, este concepto. Dios creó los cielos y la tierra. Nadie más pudo haber creado los cielos y la tierra. Por tanto, en la creación, esa es su trascendencia. Él creó los cielos y la tierra. Él está por encima de todo. Génesis 1:1. En segundo lugar, Él es mayor que todos los demás términos de su santidad, porque Él es santo. Éxodos 33:20, vayamos allá. Entonces, primero porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Segundo, porque Él es mayor que todos los demás términos de su santidad. Éxodo 33:20, vayamos allá. Éxodo 33:20. Dice, dijo más, no podrá ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. El hombre que lo mirara a Él iba a morir, porque esa es su característica de santidad. Nadie puede acercarse a la santidad de Dios. Por eso Él es trascendente. Nadie puede acercarse a la santidad de Dios. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Le estaba hablando a Moisés. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Wow. Lo escondió porque la santidad de Él es tan santa que no hay hombre que puede mirarlo y mantenerse en pie. El Señor le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Su santidad es tan inmensa que ningún ser humano podría resistirla. Por eso Él es trascendente. Sí, el micrófono. No, sí. Es una clase, así que puede interrumpir. Bueno, lo que pasa es que cuando dice que es trascendente y hablas de la santidad de Él, que nadie lo puede ver porque si no muere,
no sé si será correcto, pero como cuando nosotros pecamos y entonces nos sentimos mal por la confrontación que hemos hecho, que le hemos fallado, y ese dolor que sentimos nos da a veces vergüenza, porque el pecado avergüenza. Amén. Y Eso es entonces, arrepentimiento. entre más nos acercamos a Dios, Él más nos muestra lo pecaminoso que somos. No sé si concuerda mucho, un poco, lo pienso así, de esa manera. Yo creo que cuando nosotros cometemos algún error, claro, la palabra dice que ya nosotros fuimos completamente limpios de pecado y que estamos supuestos a que no practiquemos el pecado. Estamos supuestos. ¿Por qué? Porque Él nos ha separado y nos ha llevado a la luz. Pero quedan cosas en nuestra vieja naturaleza que aún está existente dentro de nosotros. Y ahí es donde viene el proceso de la renovación de nuestra mente, porque en la mente es donde están nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es lo que nos hace hacer nosotros a veces cosas que no son agradables delante de Dios. Y la trascendencia de Dios es tan pura y tan santa que nos vemos sucios delante de su presencia. Pero para eso Dios dice en 1 de Juan, creo, capítulo 4, que la sangre de Jesucristo recicla constantemente en la presencia del Señor por nosotros. Que nosotros tenemos que andar en una vida santa, separada para Dios. Pero a veces, por la naturaleza que aún mora dentro de nosotros, cometemos cosas, hacemos cosas, aún pensamos cosas que no van de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí, pastor? Sí, es bueno aclarar que Dios no trata con nosotros directamente porque Dios es santo. Por eso Él se separa completo en el Edén, porque su santidad no comulga en ningún momento con el pecado. Entonces lo que ocurre es que es a través de Cristo que Dios nos mira. Exactamente. Ahora. Es a través de Cristo. Cristo es el filtro. Cristo es nuestro abogado por excelencia. Exacto. Cada vez que nosotros podemos sentirnos no agradables delante de Dios, Señor muestra su sacrificio al Señor, a Dios. Ok. Tercer lugar de su trascendencia, de la parte trascendente de los términos de Dios, es su pureza. Vayamos a Isaías capítulo 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 6, del 6 y 7, dice: si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros, por lo tanto escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, como dice Isaías 64, los términos de su pureza son trascendentes, porque Él no puede comulgar con ningún tipo de impureza. Él dice que Él escondió de nosotros su rostro. Jesús vino a la tierra como Dios en forma humana, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nos dice que Él era como nosotros en todos los aspectos, excepto que no tenía pecado. Entonces su naturaleza libre de pecado transcedió a toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos ser purificados. ¿A través de qué?
de su sangre. Hebreos 4:15 dice que era Dios en forma de humana. Eso es un versículo clave, pues, sin pecado. Eso es un versículo clave cuando dice no, porque Jesús no era Dios. Sí, vayamos a Hebreos 4:15. Te vas a encontrar personas que le vas a hablar y te va a decir, no, pero Jesús era un hombre. No, Jesús era un hombre, pero era 100% hombre y 100% Dios. Y mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que la única manera que la pureza, esa trascendencia de pureza de Dios puede procesarnos a nosotros como seres humanos a través del sacrificio de Cristo. Porque Dios dice que escondió su rostro de nosotros, porque su trascendencia va por encima, en la pureza va por encima de cualquiera, aún nosotros que hemos sido salvos. Su pureza es suprema, por eso es trascendentemente puro. Cuarto, Dios es trascendente en el sentido de que es eterno. Ninguna otra persona o cosa incluye esta característica o atributo de eternidad. Solo Dios, su naturaleza eterna es superior a todas las demás. Ese es otro punto de trascendencia de Dios. Quinto punto, es trascendente en su poder. No solo creó todas las cosas, sino que es más poderoso que cualquier otra cosa. Job indicó muchas de las formas en que Dios es más poderoso que la creación misma, preguntándole en Job 26:14, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nadie, solamente Dios. El poder de Él es supremo, por eso es trascendente. Dios es trascendente también en muchos otros aspectos, pero estos son los 5 principales a los cuales yo le quería hablar. Entonces vayamos hacia atrás otra vez. Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra porque Él es trascendente. Su poder, su pureza, su santidad, su poder en crear va por encima de todo lo que nosotros podemos aún pensar. Como Él, no hay nadie. Su santidad, su creación, su pureza. Va por encima de todo lo que nosotros podemos saber como hombre. Así que además en el Nuevo Testamento se utiliza Señor para referirse a Dios Padre. En este contexto expresa la naturaleza trascendente. Ya sabemos ya lo que quiere decir esto, ¿verdad? Que Él va por encima de todo, en su pureza, en su santidad, en la creación. En su poder, en su eternidad. Entonces, es omnipotente, Dios es omnipotente, su supremacía va por sobre por toda la creación. Entonces, Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Refiriéndose a Dios como Señor, aplicaciones de este título, vamos a ver las aplicaciones de este título en el Nuevo Testamento. Refiriéndose a Dios como Señor, tiene profundas implicaciones para nuestra vida. ¿Por qué? Porque implica reconocer su soberanía absoluta. Él es soberano. Él hace lo que quiere. Podemos reconocer también su poder ilimitado. Su poder va por encima de cualquier límite, no tiene límite. Su dominio, por sobre todo dominio. No hay un dominio mayor que el dominio del Señor Dios. Nos recuerda que debemos someternos con estas 3 implicaciones, con su soberanía absoluta,
con su poder ilimitado y con su dominio por sobre todas las cosas, nos recuerda a nosotros, que somos sus hijos, que debemos someternos ¿a qué? A su voluntad. Y debemos de confiar en su providencia. Porque la providencia del Señor es el movimiento de Dios que solamente podemos entenderlo cuando entendemos su supremacía, cuando entendemos su poder ilimitado y cuando comprendemos que su dominio es por sobre todo. Yo hace un tiempo, mucho tiempo atrás, yo creo que hace más de 2 años atrás, yo di una prédica sobre la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en eso. Y tenemos que saber que hacer su voluntad y someternos a su providencia es absolutamente lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a veces, está aquí, ya, gracias. Gracias, mi hermanita. Porque a veces queremos someternos a su voluntad, pero no entendemos su providencia. Su providencia es el control absoluto que tiene Dios por sobre todas las cosas. A veces no entendemos, pero tenemos que someternos a su voluntad y aceptar su providencia. Porque Él tiene conocimiento absoluto de sobre todas las cosas. Por eso es que Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Ya vemos varios aspectos. Sí, y sobre todo, sus atributos es beneficio para la creación. Claro. Sus atributos son beneficio para la creación. Los atributos de Dios es su pureza, su santidad, su omnipotencia, su poder, su misericordia, su amor, su providencia, su supremacía sobre toda la creación. Entonces, estos son los puntos que tocamos sobre Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. ¿Y cuál es el título? Sí, pero el subtítulo de estos 6 puntos. No, tiene otro título. La naturaleza trascendente de Dios. No, el título de estos 6 puntos que hablamos, el primer punto la semana pasada, Jesús tiene el dominio eterno. Ese es el título de estos 6 puntos. El primer punto, que fue el primero en resucitar entre los muertos, que lo vimos la semana pasada. El segundo punto, que lo vimos hoy, Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Y vamos a entrar en el tercer punto. Conociendo a Jesús es el tema tópico de todos estos fragmentos que hemos tocado. Pero estamos hablando de Jesús tiene el dominio eterno. Ya vimos 2 puntos. Ahora se me perdió el tercer punto. Ya. Tengo muchas hojas aquí. El tercer punto. Y yo creo que en este punto ya vamos a terminar la clase de hoy. Y la semana que viene hablamos de los otros 3 puntos. ¿De qué estamos hablando? El subtítulo. El subtítulo de los 6 puntos. Jesús tiene el dominio eterno. Jesús tiene el dominio eterno. Él es mayor que cualquier otro rey de la tierra. Ahora, el tercer punto, Él nos amó y demostró ese amor muriendo por nosotros. De esto hablamos muchísimo en la primera clase, ¿se acuerdan? Así que no voy a indagar mucho en esto, solamente voy a recordar el versículo, Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón, se me ha perdido. Ok, aquí está.
Cristo murió por nosotros. Ahora, mi pregunta es, en este punto que es el que vamos a hablar ahora, Él nos amó y demostró ese amor muriendo por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Cristo murió por nosotros, ¿cuándo nosotros morimos al pecado? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? Sí, ¿y qué pasa? Sí, ¿y qué más? Sí, ¿y qué más? No, pero pasan cosas. Cuando nosotros morimos al pecado, de la única manera que nosotros podemos morir al pecado es cuando somos justificados por la sangre de Cristo. Si no entramos en la justificación delante del Padre, no podemos morir al pecado. Sí. Muy buen punto ese. Exacto. Un punto de gran confusión hoy en día en la iglesia cristiana. Exacto. Hasta que no seamos justificados, y la justificación viene al morir a yo, al hombre viejo. Al arrepentirte. Porque yo siempre lo planteo como una cadena de fe, de creer Claro. en la palabra de Cristo, en las buenas nuevas. Exacto. Pero las buenas nuevas me están dando una mala. En la mala me están diciendo mi condición humana. Y la buena, la misericordia de Dios. Ahora, cuando yo escucho las buenas nuevas de salvación, entonces tengo que creer primero. Porque me lleva me muestra mi condición real y me muestra la salvación de Dios. Dada a través de Jesús. A través de las buenas nuevas de salvación. Exacto. Entonces aquí tenemos que sentir un arrepentimiento. El hombre que no siente un verdadero arrepentimiento no puede ser justificado. Exacto. La justificación viene cuando el hombre se arrepiente. Por eso es que Dios usa en su plan eterno, puso a Juan el Bautista para que viniera, dice que abriendo el camino, haciendo el anuncio de lo que vendría. Entonces, por ahí, todo es un plan perfecto. Y ya por tercero, ya es cuando ya nacemos de nuevo, entonces tenemos esa santificación y la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Pasan tres cosas: justificación, redención y santificación. Pero si no hay justificación de pecado Cristo delante del Padre por nosotros, no podemos morir al pecado. Nos justifica a través del arrepentimiento. Exactamente. Cuando nosotros vayamos a Romanos capítulo 6, es importante, hermanos, que este concepto lo tengan bien claro. Porque sabemos que hemos recibido salvación, pero ¿por qué hemos recibido salvación? Ok, por el arrepentimiento, pero ¿qué pasa en el arrepentimiento? ¿Qué engranaje hay ahí entre la divinidad de Dios y el hombre pecador? Hay un engranaje grande al venir el arrepentimiento de nuestra vida en condición de pecado. Pero hay un engranaje muy grande entre Dios y el hombre en ese arrepentimiento, y es la justificación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Si que morimos al pecado cuando somos justificados delante de Dios a través de nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento abre la llave de la fe. La fe es creer, y cuando creemos somos justificados. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que hay un engranaje entre Dios y el hombre, la justificación, el arrepentimiento y la fe. Tienen que haber todos estos elementos para que nosotros podamos morir al pecado. Es muy importante. Sabemos, y está muy lindo, este versículo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando nosotros morimos al pecado, Él murió por mí, pero cuando nosotros morimos al pecado, cuando somos justificados, cuando empieza este engranaje entre Dios y el hombre pecador arrepentido,
activando su fe salvadora, recibiendo por justificación la muerte al pecado. Exacto. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 6, porque a veces, hermanos, ustedes se preguntan, bueno, yo me lo he preguntado, ¿y por qué soy justificada? ¿Y por qué soy salva? Yo sé que me arrepentí, pero ¿qué pasó? Yo oí el llamado, ¿ok? Yo creí, yo me arrepentí por fe, porque para creer hay que tener fe. Pero después, ¿qué pasa? Hay una justificación, hay una redención y hay una santificación. Vayamos a Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? El 1, comenzando en el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado, ¿por qué vamos a practicar la vida pecaminosa? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando nuestro viejo hombre fue crucificado por la justificación. Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No hay más excusa. Se acabaron. Este capítulo 6 de Romanos se acaba las excusas de la vida en pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido, ¿qué? Justificado del pecado. Entonces, ¿cuándo mueres al pecado? Cuando eres crucificado juntamente con Cristo y mueres al pecado por la justificación. Ahí lo dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él por la resurrección de nuestra vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso es que es un error, hermano, decir que nosotros somos pecadores. Nosotros no somos pecadores. Nosotros morimos al pecado si verdaderamente dice aquí, o no sabéis que todos los que hemos sido, como dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya ya Jesucristo nos justificó. Sí podemos hacer nuestras barrabasadas, pero para eso tenemos abogado para con nosotros, pero no para vivir una vida pecaminosa ni practicar el pecado. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, oye el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Por qué? Porque tenemos concupiscencia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en los malos pensamientos. Para eso es que necesitamos renovar nuestra mente.
renovar nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos, entrar en una devoción, como zambullirnos adentro de la santidad de Dios. Para cuando vengan esos pensamientos de concupiscencia, que son malos pensamientos, poderlos rechazar y huir de ellos. Porque dice que Dios no dará con la tentación una salida. Podemos ser tentados, pero Él nos va a dar una salida. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Esto es un capítulo clave para nuestra vida de consagración al Señor. Cuando entendemos el engranaje entre Dios Jesucristo y el hombre. Dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento. Dice que nuestros miembros como instrumento ¿de qué? De justicia. Hermano, ¿y cuáles son los miembros? Cuando habla aquí de miembros. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dime un miembro tuyo. La lengua. Los ojos. Tus manos. Tu boca. Tus oídos. Eso es un miembro. Dice, oye, que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia es peor que la ley. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos del pecado para muerte? O sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que vivamos como siervos de justicia. Vivamos como siervos de justicia. Así que, regresando, Él nos amó y demostró ese amor muriendo por nosotros. Eso es uno de los 3 puntos de Jesús tiene el dominio eterno. Él tiene el dominio sobre el pecado y nos ha dado la salida. Este capítulo 6 del 1 al 18 es fundamental para una vida en separación al Señor. Entonces, ¿seguimos? ¿Seguimos? ¿O terminamos? Entonces, Jesús tiene el dominio eterno sobre el pecado. Tiene el dominio eterno sobre nuestra vida. Tiene el dominio eterno. Y nos ha liberado. El 4º punto, Él nos ha liberado de nuestros pecados y nos ha dado un lugar de honor en su reino. ¡Wow! Él tiene dominio eterno. Él nos ha liberado del pecado y nos ha dado un lugar de honor en su reino. Así que hemos recibido a Jesús en nuestra vida y nos ha dado un lugar de privilegio extraordinario y un acceso a su trono. Y vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué nos ha dado el Señor como Rey supremo de todo? Como Jesús con su dominio eterno. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Bueno, vamos a empezar en el 4. No me gusta leer solamente un versículo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cuando nos damos cuenta de esta posición que tenemos en Cristo, porque el 4º punto es, Él nos ha liberado del pecado y nos ha dado un lugar de honor en su reino.
Cuando nos damos cuenta de nuestra posición en Cristo, esto hace una gran diferencia en nuestras vidas. Y ya no nos sentimos derrotados por el pecado, sino nos sentimos libres del pecado. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo nos está hablando aquí literalmente, no está hablando aquí literalmente que estamos sentados en lugares celestiales. No, está hablando espiritualmente. Estamos. Él nos dice que a través del poder salvador de Dios, demostrado en la resurrección de Cristo, podemos disfrutar de la participación a través del Espíritu Santo en los lugares celestiales de Dios, en los lugares celestiales donde está Dios y Cristo. Nosotros podemos disfrutar de eso. Con el Señor, exactamente. Así que esto es uno de los beneficios de la vida en Cristo, de que estamos nosotros disfrutando de la vida espiritual de Dios y de Cristo, porque espiritualmente nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y alguien me puede decir que entiende por eso? El micrófono, please. Sí, por favor. Estamos en una clase, por favor. Míralo ahí, está ahí en la silla, no está ahí en la silla, está en la silla. Que por lo que hizo Cristo por nosotros, ya nosotros estamos a la derecha del Padre. Estamos sentados, pero Exacto. ¿qué más puedes ver? ¿Qué más puedes ver ahí? ¿Qué más puedes ver ahí? A ver. Que somos participantes de su reino a través de su salvación. O sea, no estamos literalmente allí, pero podemos hacer cosas que contribuyan para su reino. Exactamente. No estamos Por ejemplo, salvar las almas que son para su reino. no estamos literalmente ni físicamente allí, pero tenemos y estamos adentro del reino de Dios. Y nos movemos en la esfera espiritual. Porque exactamente, pero nos hacemos partícipe de ese beneficio del reino de Dios. Entramos en el reino de Dios. Nos gozamos de tener esa participación de los beneficios espirituales que recibimos del Padre y de Cristo. Por ejemplo, pastora, cuando dice que nosotros salvamos un alma, dice, hay fiesta en los cielos. Exacto. Participando de eso, nosotros en el Espíritu. En el Espíritu participamos de regocijo, de poder traer un alma a los pies de Cristo. Estar en Cristo hace que todo sea posible. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos totalmente y eternamente unidos con Cristo. Por lo tanto, estar en Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestros pecados, Él ve a Cristo. Porque habéis muerto, dice Colosenses 3:3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios me los bendiga. Continuamos este punto la semana que viene, porque ahora vienen varios aspectos que tenemos que desarrollar y hemos terminado por este día, así que nos vemos el próximo miércoles. Continuamos con el tema, Él nos ha librado de nuestro pecado y nos ha dado un lugar de honor en su reino. Dios me los bendiga. Amén.